Me llamo Amalia Fuentes. Tengo 64 años. Siempre pensé que con la edad llegaba una especie de escudo que mientras más grande te hacías, menos podían herirte las palabras. Esa noche me demostró cuán equivocada estaba. Era una cena de domingo en la casa de mi hijo Gabriel, en una cálida velada en Mérida, donde el aire olía a sal del mar y a jazmín en flor. La mesa estaba impecable, como a Clara le gustaba, servilletas de lino dobladas con esmero, velas titilando en candelabros dorados, todo dispuesto con una perfección que rozaba lo obsesivo. Yo llevé mi pastel de limón aún tibio del horno. Estábamos a medio camino del pollo asado cuando Clara se inclinó hacia adelante con una sonrisa tensa y brillante. «Eres una perdedora, mamá». Las palabras cayeron entre el tintineo de los platos y el zumbido del ventilador de techo. Por un instante nadie se movió. Mi tenedor quedó suspendido en el aire con un pedazo de pollo temblando en la punta. Clara no se inmutó. Se limpió la boca con la servilleta, sus ojos brillando con algo cercano al triunfo. «Disculpa», dije. Mi voz no tembló. Clara soltó una risita suave cargada de intención. «Ay, vamos, Amalia. Es solo una broma. Te tomas todo tan en serio. Solo digo que deberías relajarte más, dejar de aferrarte al pasado». Sus palabras tenían el dulzor falso de su perfume caro. Miré a Gabriel. Finalmente me sostuvo la mirada por un segundo, pero luego desvió los ojos. Eso dolió más que el insulto. El silencio de un hijo que criaste corta más profundo que cualquier crueldad ajena. La vela junto a mí parpadeó. A lo lejos un perro ladró, y el momento se alargó hasta que el aire se sintió pesado a punto de romperse. Doblé mi servilleta, la coloqué con cuidado junto al plato y dije: «La cena estuvo deliciosa, gracias». Clara sonrió creyendo que había ganado algo. «Claro, mamá. Es tan importante mantener a la familia unida». Mi hija Sofía quiso hablar, pero la detuve con un leve movimiento de cabeza. No tenía sentido. El resto de la cena pasó en fragmentos: charlas sobre remodelaciones, escuelas, torneos de golf, palabras flotando como cenizas tras un incendio. Apenas probé bocado. Cuando Clara sirvió el postre, lo rechacé con cortesía y me levanté. Afuera la noche se había vuelto fresca, el aire zumbando con el canto de los grillos. Bajé los escalones del porche sola, mis zapatos resonando contra la madera. Detrás de mí las risas volvieron débiles, forzadas, desesperadas por normalidad. Abrí mi coche y me quedé un momento con las manos en el volante. Mi reflejo en el parabrisas parecía tranquilo, pero algo dentro de mí había cambiado. Cuando llegué a casa el dolor se había desvanecido. Ya no estaba dispuesta a fingir. Y antes del próximo amanecer, decidiría por dónde empezar a recuperar mi vida. La casa estaba en silencio cuando llegué, un silencio que se siente en los huesos. Me quité los zapatos junto a la puerta y dejé las luces apagadas. La luz de la luna se colaba por las cortinas de encaje, dibujando patrones plateados en el suelo del comedor. Arriba el ventilador de techo chirriaba al girar, un susurro lento y rítmico que llenaba los espacios entre mis pensamientos. Me senté en el borde del sofá, aún vestida de la cena, con el sabor a romero y humillación pesando en la lengua. Mis manos descansaban en mi regazo, inmóviles. Durante años creí que el silencio podía protegerte, que si te mantenías serena el tiempo suficiente, la gente recordaría quién eras. Esa noche aprendí que el silencio solo enseña a otros cómo olvidarte. Cuando por fin llegué a la cama, las sábanas se sentían demasiado limpias, demasiado frías. Miré el ventilador girar. Cada rotación parecía retroceder el tiempo. La voz de Clara se repetía en fragmentos. «Eres una perdedora, mamá. Deja de aferrarte al pasado». Luego el silencio de Gabriel afilado como vidrio. El espacio entre ellos era donde yo solía encajar. Cerré los ojos y me vi a mí misma con 32 años detrás del mostrador de la tiendita de Don Pepe, atendiendo clientes con una sonrisa cansada. Mi anillo de bodas aún estaba en mi dedo, aunque mi esposo ya dormía en otra parte. Recordé la primera noche que trabajé un turno doble solo para mantener las luces encendidas.
Gabriel tenía 6 años enfermo de gripe, y lo dejé dormido en el sofá con un balde a su lado. Cuando regresé cerca de la medianoche, había despertado y me dejó un dibujo con crayones pegado en el refrigerador. Eres la mejor mamá. Ese dibujo se quedó ahí por años, mucho después de que los colores se desvanecieran. Pensé que el amor, una vez dado, no se evaporaba, solo cambiaba de forma. Ahora, acostada en la oscuridad, me di cuenta de lo ingenua que había sido. Mis ojos recorrieron las sombras del techo. Las aspas del ventilador las cortaban en pedazos lentos, girándolas como pensamientos que se negaban a asentarse. Pensé en todo lo que había hecho por Gabriel: los pagos de colegiatura, el seguro del coche, el enganche de su primera casa. Cada vez me decía que eso hacían las madres. Das, ellos crecen y algún día te lo agradecen. Pero ese día nunca llegó. Me giré de lado subiendo la colcha hasta el mentón. El reloj en la mesita marcaba las 2:17 de la madrugada. Mi cuerpo se sentía viejo, pero mi mente se negaba a descansar. Algo dentro de mí estaba cambiando, algo pequeño, deliberado, imparable. No estaba enojada todavía, no. Solo vacía. El ventilador hizo clic de nuevo, su ritmo constante, marcando las horas que había perdido, tratando de mantener la paz. Afuera la ciudad dormía a las olas, acariciando el malecón a unas calles de distancia. Me pregunté cuántas madres estarían despiertas como yo, repasando cada sacrificio hasta encontrar su origen. Cuando el amanecer se coló por las persianas, pálido y fino, no había dormido nada. Bajé las piernas de la cama, apoyé los pies en el suelo de madera y escuché la casa respirar a mi alrededor. El aire se sentía más ligero que la noche anterior. Algo en mí se había roto, no por dolor, sino por reconocimiento. Por la mañana el aire olía ligeramente a sal y sol. Preparé un café bien cargado, lo suficiente para despertar a un muerto, y caminé hacia el pequeño estudio al fondo de la casa. El cuarto aún guardaba el aroma a madera de cedro y papel viejo, ese que se aferra a los recuerdos mucho después de que se han marchitado. El escritorio de caoba estaba donde siempre, bajo la ventana que daba al jardín. El polvo flotaba en la luz sesgada. Pasé la mano por el borde del escritorio siguiendo las marcas que mi difunto esposo dejó por accidente con sus mancuernillas. Había dejado más rasguños que recuerdos. Abrí el cajón inferior. Se atascó como si me resistiera. Dentro, hileras de carpetas de Manila se apoyaban unas contra otras, repletas de años de estados de cuenta y recibos. Cada etiqueta estaba escrita con las letras cuadradas que usaba cuando trabajaba como contadora: hipoteca, préstamo del coche, colegiatura, honorarios legales, apoyo misceláneo. Tomé la primera carpeta y la abrí en el escritorio. Dentro había copias de cheques, transferencias bancarias, contratos. El primer contrato de renta de Gabriel firmado por mí. La renovación del seguro de su camioneta. Los pagos de impuestos de la casa en la calle Jacarandas, todos salidos de mi cuenta. El papel estaba quebradizo en los bordes, pero la tinta seguía firme. Mi nombre siempre junto al suyo. Página tras página, el mismo patrón, él recibiendo, yo pagando. Solía decirme que era temporal, que me devolvería el dinero cuando se pusiera de pie. El problema era que sus pies nunca se mantuvieron firmes por mucho tiempo. Ojeé hasta llegar a un estado de cuenta reciente. Allí, marcado en amarillo, había una transferencia de mi fondo de retiro. 10.000 pesos. Recordé esa semana claramente. Gabriel me llamó llorando por una oportunidad de negocio que una amiga de Clara le había convencido de tomar. Dijo que era seguro con ganancias garantizadas. Transferí el dinero antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Las ganancias nunca llegaron, ni una disculpa. Me recosté en la silla y dejé que los papeles se esparcieran por el escritorio. La luz de la ventana iluminó los bordes y por un momento extraño parecieron un mar de pequeñas velas frágiles, cada una cargando una versión de mí que creía que el amor significaba rescatar. El café se había enfriado. Tomé un cheque, toqué mi firma y susurré. Entonces esto es lo que costó ser madre. Mi propia voz me sorprendió. No era amarga, solo cansada, como alguien que finalmente lee el final de un libro que fingió no conocer desde siempre.
Recogí los papeles en una pila ordenada y los guardé de nuevo en el cajón. Luego lo cerré con llave por primera vez en años. La luz de la mañana había cambiado cuando me alejé del escritorio. Afuera el jardín brillaba con rocío, cada hoja de pasto reluciente y distinta. Por primera vez noté lo silencioso que era sin el zumbido de las necesidades de alguien más llenando el aire. Tomé el último sorbo de café, ahora amargo y frío, y puse la taza en la mesa. Había una calma extraña en mi pecho, no era paz todavía, pero se le parecía. Algo que sonaba mucho a un cambio que comenzaba. La fotografía estaba guardada dentro de una carpeta etiquetada como compra de auto, 2019. Se deslizó cuando levanté los papeles, cayendo boca arriba en el escritorio. Gabriel estaba junto a la camioneta plateada, su mano apoyada en el cofre, como si acabara de conquistar el mundo. El lote de la agencia brillaba detrás de él bajo el sol de junio, y su sonrisa era tan amplia que casi podía escuchar la risa que vino después. Recordé haber levantado mi celular ese día diciendo: «Sonríe, pequeño. Querrás recordar este momento». Lo dije como una promesa, pensando que esta vez las cosas realmente cambiarían. 3 semanas antes había perdido su tercer trabajo en un año. Ventas, como siempre. La misma historia. No me valoraron. El jefe tenía algo contra mí. Están recortando costos. Su voz por teléfono ese día sonaba pequeña, ronca de vergüenza. Mamá dijo: «La regué. No puedo seguir pidiéndote el coche prestado. Amenazan con quitármelo». No lo pidió directamente. Gabriel nunca lo hacía. Dejaba que el silencio colgara lo suficiente para que la culpa hablara por él. Recuerdo estar en el mostrador de la agencia con un bolígrafo en la mano, el vendedor sonriendo demasiado. El contrato se deslizó hacia mí, mi nombre impreso claramente junto a comprador. Gabriel estaba a mi lado encorvado con los ojos enrojecidos. Cuando entregué el cheque susurró: «Me estás salvando». Sonreí escondiendo el temblor en mi pecho. Eso hacen las mamás. Tomamos la foto, después su risa resonando bajo el sol. Pensé que se veía como el niño que solía subirse a mis rodillas después de una pesadilla, preguntando si los monstruos alguna vez se disculpaban. Le dije que siempre lo hacían. No me di cuenta de que crecería creyendo eso. Ahora, años después, la foto pesaba más de lo que debería pesar un papel. La volteé y vi la fecha escrita con mi letra: 12 de junio de 2019. Incluso dibujé un pequeño corazón al lado. Los bordes se habían curvado con el tiempo. Su sonrisa, antes infantil, ahora parecía ensayada, encantadora, de la forma en que la gente aprende a serlo cuando la verdad deja de funcionar. Estudié sus ojos buscando al hombre que creí estar salvando, pero solo vi mi propio reflejo en la superficie brillante, una mujer que seguía confundiendo rescatar con amar. La camioneta seguía estacionada en su entrada en la calle Jacarandas. Cada vez que pasaba por ahí sentía un destello de orgullo. Ahora sentía algo más frío, más pequeño, la certeza de que yo misma había construido los cimientos de su descuido, con mis propias manos abiertas. Puse la foto junto a mi taza de café. La luz captó la camioneta plateada como si brillara otra vez bajo el sol de la agencia. Pero esta vez vi la verdad detrás del brillo, cómo había cambiado pedazos de mi seguridad por una oportunidad más de arreglar lo que no se podía arreglar. Deslicé la foto de vuelta a la carpeta y la cerré con cuidado. El sonido del cajón al cerrarse fue pequeño pero definitivo. Afuera las gaviotas gritaban sobre el malecón. El sonido subía y bajaba agudo y distante, como algo que se libera. La mañana siguiente amaneció clara y pálida, con una luz suave colándose por las persianas de la cocina. La casa olía ligeramente a lluvia de la noche anterior. Preparé café fuerte y negro dejándolo en la encimera hasta que se volvió amargo. No le puse azúcar esta vez. Lo dulce se sentía deshonesto. Los papeles que saqué del cajón estaban apilados ordenadamente en la mesa: estados de hipoteca, comprobantes de transferencias, títulos de propiedad, pruebas de cada rescate silencioso que había hecho. Los bordes estaban gastados por años de manipulación, pero contaban la historia con claridad.
Mi nombre estaba en todas partes impreso una y otra vez, como un eco de todas las veces que intervine para evitar que el mundo de Gabriel se derrumbara. Me senté y miré los documentos por un largo rato. Siempre había habido un hilo invisible entre nosotros, tejido de preocupación y hábito. Pasé décadas jalándolo cada vez que él se alejaba demasiado, creyendo que si lo sujetaba con fuerza podría mantenerlo a salvo. Pero los hilos pueden convertirse en cuerdas, y las cuerdas pueden asfixiar. Afuera la calle estaba en silencio salvo por el ruido de un camión de reparto pasando. A lo lejos, un móvil de viento tintineaba perezosamente en la brisa. El mundo cotidiano seguía moviéndose ajeno a que el mío había cambiado durante la noche. Tomé la carpeta de cuero que había estado en el librero desde mi retiro. Era la que usé cuando cerré la cuenta de mi último cliente, un objeto que alguna vez significó orden, cierre, precisión. Pasé la mano por el grano del cuero. Luego comencé a deslizar los papeles dentro uno por uno. Cada hoja caía con un susurro suave, el sonido de algo que terminaba. Me detuve en la foto de la camioneta. Su sonrisa aún captaba la luz, pero ya no me ablandaba. La deslicé entre las últimas páginas y cerré la carpeta. Cuando trabajaba como contadora, solía decirles a mis clientes que cada número contaba una historia y cada historia tenía un límite. Una vez que lo cruzas, decía, ya no estás manejando deudas, las estás alimentando. Tal vez ser madre no era tan diferente. Viertes lo que tienes pensando que compras amor cuando en realidad solo financias tu propia desaparición. Tomé un sorbo de café frío, su amargura firme en mi lengua, y sentí que algo dentro de mí se asentaba. No era enojo. No era tristeza. Era quietud la que llega cuando finalmente dejas de luchar contra la corriente. Sellé la carpeta, la até con la cinta delgada y la puse junto a mi bolso en la encimera. La decisión no necesitaba ceremonia ni testigos. Simplemente existía clara como la luz del sol sobre el papel, no volvería a financiar mi propio desprecio. Por la ventana de la cocina vi los jazmines empezando a florecer rosados contra la tierra húmeda. El primer color de la temporada. Me quedé allí un momento respirando el aroma a café y aire salado antes de tomar mis llaves. La carpeta esperaba junto a ellas como una promesa silenciosa. Cuando salí por la puerta ya sabía a dónde iba. El trayecto a la calle Jacarandas tomó 20 minutos, aunque se sintió más largo con el peso de la carpeta de cuero en el asiento del copiloto. El aire de la mañana tenía ese aroma limpio y salobre que solo Mérida lleva tras una noche de lluvia. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante con esa firmeza que llega cuando no queda nada que perder. El vecindario de Gabriel era uno de esos desarrollos nuevos que fingen ser antiguos hileras de casas pintadas en tonos pastel con porches envolventes y persianas en colores tradicionales. Cada césped estaba cortado al milímetro. La suya era la casa azul con columnas blancas, la que hice posible con una sola firma. El SUV de Clara estaba estacionado torcido en la entrada, su defensa brillando con calcomanías: vive, ríe, ama. La familia primero, Inés bendecida. Estacioné en la calle, apagué el motor y escuché el tic-tac mientras se enfriaba. Luego tomé la carpeta, salí y caminé hacia el porche. Gabriel abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Estaba desaliñado, medio despierto, descalzo con una camiseta. «Mamá, ¿qué haces aquí?» No respondí. Extendí la mano. «Las llaves», dije. Frunció el ceño confundido. «¿Llaves de la casa y del coche?» Por un segundo soltó una risa corta y nerviosa. «¿Es en serio? Esto es por lo del domingo, mamá, por favor. No estoy jugando». Abrí la carpeta, saqué los documentos de propiedad y los puse en el escalón superior. Ambos están a mi nombre. Siempre lo han estado. El color se le fue del rostro, reemplazado por algo más afilado, enojo disfrazado de miedo. «No puedes aparecer así. Esta es mi casa». «Es la casa que yo compré», dije en voz baja. «Han vivido aquí con mis pagos durante 5 años». La puerta crujió detrás de él. Clara apareció con el cabello perfecto, celular en mano. «¿Qué está pasando? Tu madre está teniendo uno de sus episodios», murmuró Gabriel volviéndose hacia ella. «Entonces grábalo», dije, «para que todos vean exactamente cómo luce un episodio».
Su sonrisa vaciló. Los vecinos empezaban a notar. Al otro lado de la calle, doña Carmen fingía regar sus bugambilias. 2 casas más allá, un hombre pausó su podadora apoyando el codo en el mango. La voz de Clara se agudizó. «Nos estás avergonzando. Estoy reclamando lo mío», dije. «Eso no es vergüenza. Eso es hacer cuentas». Gabriel dio un paso hacia mí. «Mamá, para. Podemos hablar adentro». «Ya terminé de hablar dentro de casas que pago», dije. Saqué de mi bolso un llavero extra, los originales que guardé desde la firma de la compra, y los sostuve en alto. «Pueden enviarme los suyos cuando terminen de empacar». Parpadeó como si lo hubiera golpeado. «¿Hablas en serio? Nunca he estado más clara en mi vida». Por un momento el único sonido fue el viento entre las hojas de los flamboyanes. Luego la compostura de Clara se rompió. «Bien», espetó empujándome las llaves del coche en la mano. «Toma tu maldito coche. Compraré otro». Giró sobre sus tacones que resonaron contra el porche y desapareció en la casa cerrando la puerta de un golpe. Gabriel se quedó donde estaba, la mandíbula tensa. «¿Crees que esto te hace ver fuerte?» «No lo hace, solo demuestra que estás amargada». Recogí los documentos, los guardé en la carpeta y lo miré a los ojos. «No, Gabriel. Demuestra que por fin terminé». Abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que no estaba blufeando, sus hombros cayeron, la indignación infantil se disolvió en pánico. Me di la vuelta y bajé los escalones, la grava crujiendo bajo mis zapatos. Un vecino me saludó torpemente al pasar. Le devolví el gesto tranquila, sin vergüenza. Cuando llegué al coche abrí la puerta del conductor, puse las llaves en el asiento del copiloto junto a la carpeta y tomé una larga bocanada de aire. La brisa traía el leve aroma a gardenias de un patio cercano, dulce pero pesado, como siempre son los finales. Encendí el motor. En el retrovisor vi a Gabriel aún en el porche, una mano sujetando la barandilla, la otra colgando inútil a su lado. No me siguió. No gritó mi nombre. Para cuando doblé la esquina, la casa ya se encogía en la distancia azul brillante, y finalmente ya no mía para cargar. A la mañana siguiente, Mérida despertó bajo un cielo grisáceo como si estuviera hecho de estaño. Las nubes colgaban bajas sobre el malecón, apretando el aire en una calma pesada. Salí temprano con la carpeta de cuero en el asiento del copiloto, las llaves tintineando suavemente en cada curva. El banco estaba en la avenida principal, su fachada de ladrillo tan pulida como las personas que trabajaban dentro. Había cruzado esas puertas de vidrio decenas de veces a lo largo de los años, siempre para sacar dinero, firmar una transferencia o arreglar discretamente un error de Gabriel. Esta vez vine por el silencio. Adentro el aire era fresco y olía ligeramente a tinta de impresora y café recién hecho. La fila era corta. Cuando llegó mi turno me acerqué al mostrador y encontré un rostro familiar detrás del cristal. «Señora Fuentes», dijo la cajera con una sonrisa brillante. «¿Cuánto tiempo sin verla? ¿Cómo está su hijo? ¿Sigue con esa casa en la calle Jacarandas?» «Su gafete», decía Laura, aunque llevaba tanto tiempo en ese puesto que ya no necesitábamos nombres. Recordé cuando me dijo lo maravilloso que era que una madre ayudara a su hijo a salir adelante. Sonrió entonces mientras me entregaba los formularios de la hipoteca diciendo: «Debe estar muy orgullosa». Ahora su sonrisa se desvaneció al ver la carpeta en mis manos. «¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cancelar un pago automático», dije. Mi voz era firme, casi suave. «De acuerdo», respondió con cautela. «¿Cuál cuenta la hipoteca de la casa en Jacarandas 214? Sus dedos se detuvieron sobre el teclado por medio segundo antes de continuar. «Oh, claro. Un momento». El suave clic de las teclas llenó el aire, un ritmo pequeño y eficiente. Miró la pantalla y luego a mí. «Ha estado haciendo esos pagos por un buen tiempo, ¿verdad?» 5 años, dije. «Cada mes sin falta». Laura dudó, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Puedo preguntar, señora Fuentes, si hay algún problema? ¿Podemos ajustar los términos o poner una pausa temporal?» «No».
Coloqué el documento de revocación de autorización en el mostrador con el sello del notario aún fresco de la mañana anterior. Quiero terminar mi involucramiento por completo. A partir de hoy. El documento se deslizó hacia ella como una línea final trazada en tinta. Me estudió por un momento antes de asentir. Entendido. Su tono se suavizó. Una vez que procese esto, su nombre será retirado de todos los pagos futuros. No hay vuelta atrás. Esa es la idea, dije. Laura tecleó unas veces más, luego giró ligeramente el monitor hacia mí. Un botón rojo brillaba en la pantalla junto a las palabras «Estado de autopago». «Por favor, confirme», dijo en voz baja. Asentí una vez. Ella lo presionó. El sonido fue apenas un clic, pero aterrizó en mi pecho como un trueno. En la pantalla, la palabra cambió «cancelado». Laura imprimió una página de confirmación, la deslizó por el mostrador y la selló con tinta roja gruesa. Observé cómo el papel se curvaba ligeramente bajo la presión. «Listo», dijo suavemente. «Todo está en orden». Doblé la página y la guardé en la carpeta. «Gracias, Laura», dudó de nuevo bajando la voz. «Sabe, la gente no suele cancelar la ayuda a su familia». «¿Está segura de que está haciendo lo correcto?» «Lo estoy», dije. «A veces el amor se parece a soltar». Por un momento ninguna habló. El leve zumbido del aire acondicionado llenó el espacio entre nosotras. Luego sonrió pequeña, respetuosa, y asintió una vez. Cuando salí, las nubes habían comenzado a romperse. La calle olía a lluvia y algo limpio, casi metálico. Caminé hacia mi coche, el papel de confirmación susurrando dentro de la carpeta como un latido. Al encender el motor, el reloj digital marcó las 10:01. Todavía era de mañana, pero ya sentía que una nueva vida había comenzado, silenciosa, deliberada y completamente mía. La primera llamada llegó antes del mediodía. Estaba doblando ropa junto a la ventana de la cocina, viendo cómo el sol se derramaba sobre la encimera, cuando mi celular empezó a vibrar. El nombre de Gabriel apareció en la pantalla. Por un largo momento solo lo miré zumbar. Luego lo tomé. «¿Qué demonios hiciste?» Su voz era cortante, rota por la incredulidad. «Acabo de recibir una notificación del banco diciendo que el pago falló». «¿Qué está pasando?» Respiré hondo, doblando una toalla por la mitad, alineando los bordes perfectamente. «Dejé de pagar», dije con calma. Hubo un silencio, luego una risa baja y amarga. «No puedes hacer eso. Esto no es un juego de dinero». «Estás arruinando mi crédito, mamá. Tienes 35 años, Gabriel. Puedes manejar tus propios pagos. Tengo deudas, una hipoteca, una familia». «Yo también las tuve», dije. «Y aprendí a pagar las mías». Se quedó callado por un segundo, luego siseó. «Increíble». Clara tenía razón. Siempre tienes que ser la víctima. No soportas que alguien más siga adelante. La línea crepitó. Podía escucharlo respirar fuerte, tal vez paseando el sonido de una puerta cerrándose de golpe al fondo. «¿Tienes idea de cómo nos hace ver esto?» «Seguro encontrarás las palabras para explicarlo», dije, mi voz tranquila, casi desapegada. «Están en los documentos», maldijo por lo bajo y colgó. Para cuando me serví otra taza de café, el teléfono sonó de nuevo. Era Tomás. Mi exmarido no me había llamado directamente en años. Su voz llegó profunda y firme, pero con ese borde de control que alguna vez guiaba cada discusión. «Amalia acabó de hablar con Gabriel. ¿Qué estás haciendo? Está fuera de sí. Estoy haciendo lo que debí hacer hace mucho tiempo». Suspiró largo y pesado como un sermón antiguo. «Estás molesta, lo entiendo. Pero ¿cortarle el apoyo económico? Eso es cruel. Es tu hijo. Es nuestro hijo», corregí. «Y es un adulto. Tuviste 20 años para enseñarle a valerse por sí mismo. No lo hiciste». El tono de Tomás se endureció. «Siempre te gustó el drama. No podías simplemente hablar con él, tenías que hacer un espectáculo. Clara dice que llegaste gritando». «No grité», dije en voz baja. «Pedí lo que es mío. Deberías intentarlo alguna vez». Se quedó en silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era más baja. «Piensas que estás probando algo, pero solo estás quemando puentes.
nunca te lo perdonará. Entonces por fin seremos honestos sobre dónde estamos parados. Antes de que pudiera responder terminé la llamada. Por un momento la cocina volvió a estar en perfecta calma. El reloj tic-tac, la secadora zumbaba suavemente, y afuera un pájaro burlón cantaba como si el mundo no hubiera cambiado en absoluto. Entonces comenzaron los mensajes. El número de Clara iluminó la pantalla primero. Cada texto llegaba en ráfagas. Estás destruyendo a tu propia familia. Necesitas ayuda. Te arrepentirás cuando nadie vuelva a visitarte. Estás enferma, Amalia. El último traía una foto adjunta a ella, y Gabriel sonriendo junto a la camioneta que yo pagué. El pie de foto decía: algunas personas dan amor, otras solo lo quitan. Miré la imagen hasta que mi vista se nubló, no por lágrimas, sino por algo más frío, más claro. Presioné borrar y puse el teléfono boca abajo en la encimera. El silencio que siguió fue absoluto. El teléfono vibró de nuevo, pero no lo tomé. Vertí el café en el fregadero, enjuagué la taza y limpié la encimera. Afuera una brisa recorrió el jardín trayendo el leve aroma a magnolias y aire salado. Me di cuenta entonces de que durante casi toda mi vida había respondido cada llamada, cada demanda, cada súplica. Había llenado el silencio con explicaciones, disculpas y soluciones que nadie merecía. Ahora dejé que el teléfono siguiera sonando. Para la tarde la batería casi se había agotado. Las llamadas se redujeron a unos pocos mensajes de voz furiosos, cada uno más corto que el anterior. No escuché ninguno. En cambio abrí la ventana dejando que el aire cálido entrara. A lo lejos niños reían, sus voces altas y brillantes contra el zumbido del verano. Me apoyé en la encimera, la carpeta aún abierta a mi lado, sus papeles sellados en rojo, atrapando la luz. Por primera vez en años sentí algo parecido a un orgullo silencioso, una paz extraña y constante, que no venía de lo que había hecho, sino de todo lo que finalmente dejé de hacer. Para el jueves por la mañana, las llamadas se habían reducido a un goteo. El silencio ya no se sentía pesado, se sentía ganado. Había dormido casi 8 horas ininterrumpidas, el mejor descanso que recordaba en años. A las 9 en punto, estacioné frente a la oficina de ladrillo de Ramírez y Asociados, un pequeño despacho jurídico escondido entre una aseguradora y una florería en la calle Reforma. Lo elegí a propósito. No era uno de esos edificios de vidrio reluciente donde hombres con trajes caros hablan más alto que la razón, sino un lugar que parecía respetar el tiempo y los detalles. Adentro el vestíbulo era tranquilo y olía ligeramente a café y azucenas. Una recepcionista joven levantó la vista de su computadora. «Buenos días. Usted es la señora Fuentes», dije mostrando mi carpeta. «Tengo cita con la licenciada Ramírez». «Por supuesto, la está esperando». La sala de espera era serena, con paredes llenas de fotos enmarcadas de Mérida, el Paseo de Montejo, el Palacio Municipal, el amanecer en el malecón. Había una calma aquí del tipo que no necesita demostrar nada. Tras unos minutos la puerta se abrió y una mujer con un traje gris pizarra salió. Era de unos 40 años, alta, con gafas de marco oscuro y una postura que no necesitaba gritar autoridad. «Señora Fuentes, soy Laura Ramírez». Su apretón de manos fue firme, sin prisas. Me señaló su oficina. «Pase. Trajo documentación, supongo». Asentí y le entregué la carpeta de cuero. La tomó con ambas manos como si entendiera el peso que cargaba. Su oficina era sencilla, libros ordenados en estanterías, una sola maceta de helecho en la esquina, una lámpara de latón brillando en el escritorio. Me indicó que me sentara mientras abría la carpeta. Los primeros minutos pasaron en silencio, solo interrumpidos por el suave roce de los papeles. Se movía metódicamente, revisando transferencias bancarias, escrituras, recibos notariados, incluso mis antiguos libros contables. De vez en cuando emitía un leve murmullo de reconocimiento. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos eran firmes. Ha documentado todo. Cada transacción, cada pago, cada apoyo. Está protegida. Exhalé dándome cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Entonces, legalmente tiene todo el derecho de retirar su apoyo financiero, dijo.
Su nombre está en la escritura, la hipoteca, el título del coche, los servicios. Él ha estado viviendo de su crédito, no del suyo. Si quiere disputar la propiedad, no llegará lejos. Asentí lentamente, la validación calando más profundo de lo que esperaba. Pensé que tal vez hice demasiado, o no lo suficiente. Laura cruzó las manos sobre el escritorio. Hizo lo que hacen los padres. Ayudó. Pero ahora está haciendo lo que los adultos deben hacer: poner límites. La ley no castiga eso. Su tono no era suave, pero tampoco frío. Tenía esa rara mezcla de lógica y compasión que los profesionales a menudo olvidan usar. Continuó. Lo que ya hizo, cancelar los pagos en el banco, recuperar los bienes, fueron pasos inteligentes. Pero debe protegerse completamente. Presente una notificación escrita de separación financiera. Eso evitará cualquier responsabilidad futura si su hijo no cumple con los pagos o si su esposa intenta involucrarla. Dudé. Ella ya lo ha intentado. Clara me ha enviado mensajes. Amenazas, sobre todo de vergüenza. La boca de Laura se tensó ligeramente. Entonces documéntelos. Guarde todo. La gente arremete cuando les cortan la red de seguridad. Déjelos. Solo asegúrese de guardar los recibos. Las palabras me hicieron sonreír débilmente. Soy buena para eso. Sus ojos se suavizaron. Se nota. Por un largo momento ninguna habló. Pasó las últimas páginas y cerró la carpeta con cuidado. Ha pasado mucho tiempo limpiando el desorden de otros. ¿Verdad? Sí, dije en voz baja. Desde el día que firmé mi primer acta de matrimonio. Laura se recostó, su mirada directa pero amable. Entonces, esta es la primera vez que hace algo por usted misma. No se disculpe por eso. Algo en mí se soltó, una liberación pequeña y silenciosa, como un nudo que finalmente se deshace. Ella comenzó a redactar los documentos necesarios, mientras yo observaba, viendo su pluma deslizarse por el papel en trazos rápidos y seguros. El sonido me recordó algo antiguo y preciso, el orden siendo restaurado, una firma a la vez. Cuando terminó, deslizó los papeles hacia mí. Firme aquí y aquí. Una vez que esto se presente, estará legalmente desvinculada. Él recibirá la notificación formal en un plazo de 30 días. Firmé ambas líneas, mi mano firme, mi nombre fluyendo en la página como un final y un comienzo a la vez. Laura recogió los papeles, los apiló ordenadamente y me miró de nuevo. Está haciendo lo correcto, Amalia. No es venganza, es recuperación. Al levantarme para irme, me ofreció una sonrisa leve, casi cómplice. No se preocupe. Nosotros manejaremos el ruido. Usted solo manténgase firme. Afuera el sol había roto las nubes, esparciendo oro por el pavimento húmedo. Caminé lentamente hacia mi coche, la carpeta más ligera en mis manos, ahora que contenía algo nuevo, la prueba de que no estaba loca, de que mi historia finalmente tenía un testigo. Por primera vez en años me sentí vista. Y eso, más que cualquier victoria, se sintió como libertad. La oficina de Laura olía ligeramente a café y madera de cedro, el aroma de mañanas largas y decisiones limpias. Las persianas estaban a medio abrir, cortando la luz del sol en franjas delgadas sobre su escritorio. Me senté frente a ella, mis manos descansando en la carpeta de cuero mientras ordenaba las últimas páginas para firmar. Esta es la notificación, dijo deslizando la hoja superior hacia mí. Aviso de desalojo. 30 días. Las palabras parecían bastante simples, casi corteses, como algo que podrías colgar en un tablero de anuncios. Sin embargo, todo lo que había debajo, años de dar, cubrir, rescatar, se destilaba en un solo acto de retirada. Lo leí una vez más y asentí. Adelante. Laura tomó su sello notarial, el metal atrapando la luz. El golpe del sello contra el papel sonó más fuerte de lo que esperaba, final y extrañamente satisfactorio. Cuando lo levantó, el sello rojo se extendió ligeramente en los bordes, como una pequeña flor de tinta que parecía casi viva. Listo, dijo. Es oficial. Exhalé por la nariz, un alivio silencioso que no me había dado cuenta de que retenía. Durante semanas, cada movimiento había sido deliberado, cargado de consecuencias. Pero ahora, en este pequeño acto de presionar tinta sobre papel, algo cambió.
El poder que había regalado pedazo a pedazo había encontrado el camino de regreso a casa. Laura firmó su propio nombre debajo del mío. Una vez que esto se presente, el reloj empieza, dijo. Recibirán la notificación por correo certificado en 48 horas. No hay nada ambiguo en esto. Asentí. La ambigüedad era lo que me había mantenido atrapada durante décadas, esperando que si explicaba mejor alguien entendería. Esto no era una explicación, era claridad. Mientras organizaba el papeleo, dijo, ¿quiere entregar una copia en persona o lo manejamos por mensajería? En persona, dije antes de pensarlo. Quiero verlo salir de mis manos. Me estudió por un segundo, luego asintió con aprobación. Entonces tome esta copia. Es suya. La tomé. El papel estaba cálido por el sello y ligeramente áspero en los bordes. Mi nombre aparecía junto a la dirección legal Amalia María Fuentes, propietaria y otorgante financiera. Durante años esas palabras habían significado obligación. Hoy se sentían como evidencia de supervivencia. Laura deslizó las copias restantes en un sobre de Manila. Una vez que pasen los 30 días, estará libre para reclamar la posesión total. Si se resisten, presentaré la orden de seguimiento. No creo que peleen, dije suavemente. No una vez que lo vean por escrito. Se sorprendería de cómo reacciona la gente cuando la realidad está impresa en papel. Le di una leve sonrisa. He vivido la mayor parte de mi vida manejando las realidades de otros. Esta vez dejaré que el papel hable. Cuando todo estuvo firmado, sellado y listo, Laura se levantó y me dio la mano. Cuídese, Amalia. Ha ganado el derecho a dejar de disculparse. Sus palabras se quedaron conmigo mientras recogía mi carpeta y caminaba hacia la puerta. El pasillo afuera parecía más brillante, lleno del leve zumbido de una copiadora, el roce de pasos lejanos, sonidos comunes, que por una vez no me exigían nada. Al final del corredor me detuve para mirar el documento una última vez. El sello rojo brillaba bajo la luz fluorescente, un pequeño emblema de algo irreversible. Doblé el papel con cuidado, lo guardé en la carpeta y la cerré con un chasquido silencioso. Esta vez susurré, no lo siento. Luego salí al sol la carpeta bajo mi brazo y sentí el calor del día encontrarse con la fría firmeza de mi resolución. Cuando doblé en la calle Jacarandas, el sol ya estaba alto y brillante, blanqueando los tejados y las banquetas en un solo resplandor. Los camiones de mudanza estaban allí, 2 de ellos estacionados en la entrada, como instrumentos contundentes de la verdad. Hombres con uniformes grises cargaban cajas por los escalones del porche, sus movimientos rápidos e impersonales. Estacioné a media cuadra bajando la ventana lo suficiente para dejar entrar la brisa. El aire olía ligeramente a pasto cortado y polvo, el aroma de los finales. Desde donde estaba podía ver casi todo. El césped frontal estaba lleno de fragmentos de una vida que yo había apagado, un sofá beige descolorido por el sol, una lámpara que alguna vez elegí como regalo de inauguración, el comedor que Clara presumía haber restaurado con sus propias manos. Todo parecía más pequeño ahora, encogido por la luz del día y las consecuencias. Los vecinos comenzaron a reunirse en pares silenciosos. Doña Carmen estaba junto a su reja con su perro a sus pies, fingiendo arrancar hierbas que no existían. Al otro lado de la calle, un adolescente balanceaba su bicicleta en la banqueta, con el celular inclinado para capturar lo que sucedía. El aviso de terminación rojo y brillante estaba pegado en la puerta principal. Sus bordes se agitaban contra el marco, atrapando el viento como una bandera que ya había declarado rendición. Gabriel apareció en el umbral, el cabello desordenado, el rostro enrojecido y cansado. Gritó algo a los de la mudanza, demasiado rápido, demasiado alto, pero ellos seguían trabajando imperturbables. Sus gestos se volvieron más agudos, más desesperados, hasta que uno de los hombres le entregó un portapapeles, señaló algo y se dio la vuelta. La autoridad en ese simple movimiento era definitiva. Sacó su celular paseando por el césped. Lo vi levantarlo al oído, esperar, luego bajarlo de nuevo.
Lo intentó una segunda vez. Una tercera. Quienquiera que estuviera llamando, probablemente Clara, no respondía. Su mano temblaba mientras guardaba el teléfono en el bolsillo. Desde donde estaba, aún podía ver la camioneta plateada estacionada cerca de la banqueta, la luz del sol rebotando en su cofre. Parecía fuera de lugar entre las cajas y los muebles desvencijados, limpia y funcional, un recordatorio de promesas en las que alguna vez creí. Recordé el día que le di las llaves, cómo me abrazó con tanta fuerza que dejó moretones en mis costillas. Confundí ese apretón con gratitud. Ahora entendía que había sido pánico. Uno de los de la mudanza dejó una caja con demasiada fuerza y algo dentro se rompió. Gabriel se estremeció ante el sonido, pero no se movió. Solo se quedó allí con los hombros encorvados como un hombre que se da cuenta de que la tormenta ya pasó y se llevó todo consigo. Apoyé la mano en el volante, mis uñas presionando el cuero. Ya no estaba enojada. La satisfacción que la gente espera en momentos como este, la venganza cinematográfica, el triunfo presumido, nunca llegó. Lo que sentía era más silencioso, más pesado. Como ver cerrar una puerta que debió cerrarse hace años. La casa misma parecía extraña, sin cortinas. Las ventanas reflejaban el cielo en rayas pálidas, las habitaciones detrás vacías y huecas. La vida que habían construido dentro, discusiones, risas, cenas que yo pagué, se derramaba en el césped pedazo a pedazo. En un momento, Gabriel dejó de pasear y se sentó en el escalón del porche. Su cabeza cayó en sus manos. Un vecino se acercó con cautela murmurando algo que no pude escuchar. Él negó con la cabeza, los ojos fijos en el suelo. La brisa cambió a través de la ventana abierta, trayendo sonidos débiles, el roce de las cajas, el zumbido del motor del camión, el murmullo bajo del chisme tejiéndose por la calle. Todo se fundía en un ritmo apagado que casi parecía perdón. Cuando terminaron de cargar los últimos muebles, los de la mudanza le entregaron a Gabriel un recibo y subieron al camión. No levantó la vista mientras se alejaban, dejando la banqueta vacía, salvo por el sofá y algunos cojines sueltos. Me quedé un poco más viendo cómo el sol se movía por el porche hasta tocar el aviso rojo. El papel se agitó una vez más y luego se quedó quieto. Gabriel finalmente se levantó y miró alrededor de la calle. Sus ojos pasaron por mi coche sin reconocerlo, o tal vez fingiendo no hacerlo. Por un breve momento vi al niño que solía ser el que corría por un estacionamiento, agitando su boleta, gritando: «¡Mira, mamá! ¡Lo hice!». Ahora estaba en el mismo lugar, pero sin nada que sostener. Subí la ventana y encendí el motor. El sonido espantó a un pájaro del flamboyán cercano. Voló hacia el cielo brillante, cortando el aire pesado con una gracia sin esfuerzo. Mientras me alejaba, la casa se encogía en el retrovisor azul inmóvil y finalmente silenciosa. Una semana después del desalojo, Mérida comenzó a susurrar. No a gritos, nunca a gritos, sino a la manera yucateca donde la cortesía suaviza la crueldad, y todos dicen haber oído lo justo para preocuparse. Empezó con la boutique de Clara. Luz y Lino, la tienda que abrió 2 años antes en el Paseo de Montejo, cerró una mañana sin previo aviso. La puerta de vidrio tenía un letrero escrito a mano con plumón rosa cerrado temporalmente por inventario. Pero en Mérida, todos saben lo que temporalmente significa cuando los estantes están vacíos. Para el fin de semana, los susurros se volvieron más agudos. Clientes que compraron tarjetas de regalo publicaban en redes sociales preguntando dónde estaban sus reembolsos. El arrendador, un señor mayor llamado don Francisco, dejó caer que el alquiler no se había pagado en 3 meses. Luego llegaron las cartas de Hacienda. Sobres gruesos oficiales con las esquinas selladas en rojo. Llegaron a la casa de la calle Jacarandas antes de que Gabriel pudiera actualizar su dirección. Uno de los de la mudanza debió darle su nueva dirección, porque pronto las cartas comenzaron a aparecer allí también. Para cuando terminó la segunda semana, las cuentas de redes sociales de Luz y Lino habían desaparecido. Y también Clara. Nadie sabía a dónde fue. Algunos decían Cancún, otros la casa de su hermana en Guadalajara. No necesitaba saberlo. La verdad, viaja bien sin destino. En el supermercado escuché a 2 mujeres en el pasillo de frutas. ¿Oíste de la dueña de esa boutique? La del sub blanco.
preguntó una. La otra suspiró revisando aguacates. ¡Qué pena! Tanto hablar de empoderar mujeres y ni siquiera pudo pagar sus impuestos. Pasaron a chismear sobre un nuevo restaurante en el centro. Me quedé un momento con las manos en el carrito, dándome cuenta de lo normal que puede sonar el colapso cuando no es tuyo. Tomás llamó unos días después, su voz más tensa que de costumbre. «Acabo de estar en el club», dijo. «Todos están hablando. Dicen que tú tuviste algo que ver». «¿Con qué?» «Con la auditoría, las cartas, el cierre de la boutique». «No lo hiciste, ¿verdad?» «No», dije. «No tuve que hacerlo». Suspiró pesadamente. «Has hecho un desastre, Amalia. Para todos nosotros». Dejé que el silencio se alargara hasta que colgó. Al día siguiente pasé por el club de golf por costumbre. A través de la reja vi al grupo de hombres con camisas claras y pantalones planchados riendo bajo la sombra cerca de los carritos. Tomás estaba un poco apartado fingiendo revisar su celular. Se veía más viejo de lo que recordaba la confianza suave que alguna vez llenaba cualquier cuarto ahora curvada hacia adentro. Incluso desde lejos podía notar que sentía el frío de ser discutido en voz baja. El karma, pensé, no toca la puerta, solo reordena los asientos. Para la noche el teléfono dejó de sonar por completo. Me senté en el porche con una taza de té, la brisa del malecón trayendo un leve rastro de sal. Al otro lado de la calle, doña Elena saludó mientras regaba sus bugambilias, fingiendo no notar el periódico doblado en mi regazo, el que tenía el titular sobre boutique en Mérida enfrenta investigación de Hacienda. No recorté el artículo. Ni siquiera lo leí 2 veces. La justicia no necesita aplausos. Trabaja en su propio horario en ciclos silenciosos que no piden explicaciones. A veces aparece como una notificación por correo, a veces como una amiga que desaparece, a veces como el silencio que sigue cuando la gente se queda sin excusas. Cuando el sol se puso, el aire se volvió más fresco, rozando mi piel como algo limpio. Pensé en Gabriel donde quiera que estuviera ahora. Me pregunté si empezaba a entender que el amor sin respeto es solo dependencia disfrazada de palabras más suaves. El viento cambió susurrando entre el flamboyán junto a la reja. Tomé un sorbo de té y dejé que el sonido llenara el silencio. No había nada más que arreglar, nada más que decir. La historia se estaba contando sola ahora y no tenía razón para añadir una palabra. El teléfono sonó justo después de la medianoche. Estaba leyendo medio dormida, la luz de la lámpara bañando las páginas en un suave resplandor dorado. El sonido me sobresaltó, no era el zumbido educado de un mensaje ni una llamada de estafa, sino la vibración aguda y urgente de algo que aún sabía cómo encontrarme. Por un momento lo dejé sonar. Los viejos hábitos me decían que contestara, que arreglara, que calmara, pero algo en la quietud de la casa me recordó que el silencio podía ser un límite, no un castigo. En el cuarto timbre tomé el teléfono. «Mamá». Su voz se quebró antes de terminar la palabra. No hablé. «Por favor», susurró. «Por favor, no cuelgues». El fondo estaba silencioso, sin Clara, sin televisión, sin ruido. Solo un leve zumbido, quizás del aire acondicionado de un motel o el tráfico nocturno más allá de donde estuviera. «Mamá, no sé qué hacer. No tengo a dónde ir». Mantuve mi tono nivelado. «Tienes 30 días. Lo sé. Es solo». Se detuvo, luego lo intentó de nuevo, las palabras tropezando. «No puedo dormir. No puedo comer. Nunca habías hecho esto antes. Nunca me diste la espalda». Me recosté contra el respaldo de la cama, escuchando el temblor de su respiración a través de la línea. Hubo un tiempo en que ese sonido podía deshacerme. Ahora solo dolía de una manera más silenciosa, más limpia. «No te di la espalda», dije suavemente. «Tú diste la tuya hace años». Ahora lloraba abiertamente. Esa noche no quise decir lo que dije en la cena. Estaba enojado. Clara, ella. Me estaba presionando ella. ¿Querías decir cada palabra? Gabriel lo interrumpía aún calma, solo que por fin las dijiste en voz alta. El silencio se alargó pesado e inestable. Casi podía escucharlo negar con la cabeza la incredulidad de un hombre que nunca había recibido
un no lo suficientemente largo como para pensar que amor y permiso eran lo mismo. Mamá dijo de nuevo, más pequeño: esta vez no tengo dinero para el próximo pago. No puedo conseguir otro préstamo, no con el desastre de Hacienda. Por favor, si tan solo me ayudaras este mes, lo arreglaré. Lo juro. Cerré los ojos. Ahí estaba el ciclo en el que había vivido por décadas, ahora hablado como una oración sin Dios que la respondiera. Ya te ayudé durante 100 meses, dije. Y nunca arregló nada. No entiendes. Espetó de repente, su voz rompiendo entre lágrimas. Soy tu hijo. Se supone que debes preocuparte. Dejé que el enojo golpeara, pasara y se desvaneciera. Me preocupo, dije. Por eso paré. Por un largo rato no dijo nada. Solo el sonido de su respiración irregular, hueca como alguien aprendiendo lo que realmente se siente la soledad. Por favor, susurró de nuevo más quedo. No me hagas esto. No te estoy haciendo nada, dije. Solo dejé de hacerlo por ti. Otro silencio. Podía escuchar el cambio en su respiración, la realización asentándose, no del tipo dramático, no el colapso cinematográfico, sino algo más lento, más pesado. El sonido de un hombre enfrentando el peso de su propia vida por primera vez. No sé cómo empezar de nuevo, dijo finalmente, su voz casi infantil. Lo harás, le dije, como siempre tuve que hacerlo yo. Lo escuché tratando de no llorar de nuevo, el suave sollozo de alguien cuyas lágrimas ya no resuelven nada. Lo siento, dijo después de un rato. Quise creerlo. Tal vez lo hice en algún pequeño rincón. Pero lo siento era una palabra que llegaba tarde, del tipo que repara agujeros en la memoria, no en el comportamiento. Lo sé, dije con suavidad. Exhaló largo y tembloroso. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Gabriel. Cuando la línea se cortó, puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche. La habitación estaba quieta, la lámpara zumbando débilmente, el viento del mar, golpeando suavemente la ventana. Afuera las luces del malecón titilaban sobre el agua, lejanas y constantes, firmes, de una manera que las personas rara vez son. Apagué la lámpara y me recosté en la oscuridad escuchando el silencio. Ya no se sentía vacío, se sentía ganado. La noticia llegó como siempre lo hace el chisme en Mérida, envuelto en cortesía, suavizado por un susurro. Estaba acomodando libros devueltos en la biblioteca, cuando Margarita, una de las voluntarias, se acercó y bajó la voz. ¿Ya oíste de Clara, verdad? Negué con la cabeza. No, la están auditando. Hacienda, dicen. Sus cuentas están congeladas. Pobrecita. Margarita hizo una pausa estudiando mi rostro. Imagínate tanto trabajo para nada. Asentí suavemente. Sí, dije. Imagínate. Cuando se alejó hacia el mostrador me quedé quieta por un largo rato, los dedos descansando en el lomo de una novela gastada. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas altas con motas de polvo flotando en su camino. A lo lejos un niño rió, un sonido pequeño y brillante, intocado por las consecuencias. Esa tarde, mientras caminaba hacia casa por el malecón, mi celular vibró con otro mensaje. Era de Elena, una antigua vecina. Vi el nombre de la boutique en el periódico. Debes sentirte reivindicada. Miré el texto antes de borrarlo. La palabra reivindicada no encajaba. Sonaba como algo de las historias de otros, esas donde la venganza se siente limpia y los finales están hechos para satisfacer. Pero esta no era esa clase de historia. Era más silenciosa, más pesada, como una marea que finalmente retrocede para revelar lo que siempre estuvo enterrado debajo. Por la noche el cielo se había teñido de un morado magullado. Me senté en el porche con una taza de té, el periódico doblado a mi lado. No había leído el artículo aún. No lo necesitaba. El mundo ya se estaba encargando de la narrativa. La justicia, pensé, nunca necesita público. Tiene su propio ritmo, lento, paciente, meticuloso. Cuando Tomás llamó más tarde, su voz estaba cortante. ¿Viste el periódico? Sí. Ella está humillada, dijo. Esto la está destruyendo. Revolví mi té una vez en silencio. Algunas lecciones, dije, llegan selladas, no habladas. No respondió.
La línea se quedó en silencio, y por primera vez no lo llené. El viento arreció trayendo el aroma a sal y jazmín. A lo lejos una campana del muelle sonó una vez suave y baja. Doblé el periódico, lo puse en la mesa y observé cómo la luz se desvanecía hasta que solo quedó el agua, un espejo vasto e imperturbable. El restaurante era pequeño, escondido entre dos edificios de ladrillo en el paseo de Montejo, del tipo que huele a romero y pan recién horneado. Sofía lo eligió para el 8º cumpleaños de su hija, algo sencillo, dijo, solo para la familia. Las velas titilaban en el centro de la mesa su luz, reflejándose en los cubiertos en destellos suaves y temblorosos. Las risas de los niños fluían fácilmente, su alegría pura y sin cargas. Me senté al final de la mesa, contenta de observar una testigo silenciosa. A mitad de la cena la puerta se abrió. Un breve silencio recorrió la mesa antes de que el ruido de la charla regresara en fragmentos cuidadosos. Gabriel estaba en el umbral. Se veía más pequeño, de alguna manera más delgado, desgastado en los bordes. La arrogancia fácil que solía llevar en su postura había desaparecido. Sostenía una caja pequeña sin envolver, con un listón atado torpemente alrededor. Cuando sus ojos encontraron los míos, no había enojo, solo vacilación. Mamá, dijo su voz más baja de lo que recordaba. ¿Puedo unirme, Sofía? Asintió antes que yo. Ya había hecho espacio para él, al otro extremo entre su esposo y la silla vacía, donde solía sentarse años atrás, antes de que todo se rompiera. El mesero trajo otro plato. Nadie dijo mucho mientras se servía, el tintineo de los cubiertos fuerte contra el murmullo de cosas no dichas. Cuando llegó el pastel de fresa, el favorito de la niña, los niños cantaron sus voces altas y desentonadas, y por un momento casi se sintió como si el mundo hubiera recordado cómo respirar. Tras apagar las velas y suavizarse las risas, Gabriel carraspeó. Mamá, dijo de nuevo, esta vez más alto, con los ojos en la mesa. Necesito decir algo. Todos se quedaron quietos. Incluso los niños parecieron entender que no era un momento para risas. Tomó un respiro tembloroso. Me equivoqué. En todo. En lo que dije esa noche, en cómo te traté. Pensé que recibir ayuda significaba que me debían. Lo siento. Sus palabras quedaron allí, frágiles pero honestas. No me apresuré a llenar el silencio. Las dejé asentarse, dejarlas vivir en el aire como lo hace la verdad, cuando finalmente llega sin invitación pero atrasada. Luego asentí una vez. El respeto, dije en voz baja, comienza cuando terminan los gritos. Los ojos de Gabriel se alzaron y por primera vez en años parecían claros. No agradecidos, no suplicantes, solo abiertos. Dio un pequeño asentimiento del tipo que pesa más que las lágrimas. Sofía exhaló suavemente, el alivio destellando en su sonrisa. Los niños volvieron a su charla, ajenos a que acababan de presenciar algo frágil, siendo reparado aunque no del todo. Cuando recogieron los platos de postre y comenzaron las despedidas, Gabriel se quedó cerca de la puerta. Gracias por dejarme venir, dijo. De nada, respondí. Era todo lo que necesitaba decirse. Afuera el aire vespertino de Mérida era fresco y lleno de música lejana desde el malecón. Mientras caminaba hacia mi coche, miré una vez por la ventana, la mesa brillando con la luz de las velas, la silla vacía, aún allí esperando el próximo comienzo. La luz de la mañana sobre el malecón era fina y dorada, deslizándose por las persianas como una aprobación silenciosa. En la mesa de la cocina había una pila ordenada de papeles, estados de cuenta, actualizaciones de seguros, un borrador recién impreso de mi Nuevo Testamento. La carpeta de cuero que alguna vez guardó recibos antiguos ahora cargaba la forma de un futuro diferente. Por primera vez en décadas, cada número frente a mí era mío. Sin préstamos ocultos, sin retiros silenciosos, sin transferencias de emergencia hechas por culpa. Solo un libro contable limpio. Pasé la mañana con una asesora financiera, una mujer llamada Dana Ortiz, de unos 40 años, mente aguda pero amable en su tono. Escuchó mientras explicaba cómo quería manejar todo de ahora en adelante: cuentas simples, ahorros automáticos
y una parte destinada a un programa de alfabetización financiera para mujeres que había leído recientemente. ¿Quieres financiar educación?, preguntó Dana levantando la vista de su tableta. Sí, dije. Específicamente para mujeres que empiezan de nuevo tras un divorcio o deudas. Ojalá alguien me hubiera mostrado cómo no confundir amor con obligación. Sonrió suavemente. Eso es un legado que paga hacia adelante. Para el mediodía los documentos estaban firmados. Mis antiguas cuentas compartidas desordenadas emocionales estaban cerradas. Un nuevo sistema las reemplazó estructurado en un principio que nunca practiqué hasta ahora límites. De regreso a casa me sentí más ligera. No exactamente alegre sino firme, como si el suelo bajo mis pies finalmente hubiera dejado de moverse. Sofía vino esa tarde para ayudarme a organizar algunos archivos. Trajo una canasta de panecillos y esa risa fácil suya que siempre parecía llenar una habitación sin esfuerzo. Nos sentamos en el porche, ordenando documentos, mientras las gaviotas volaban sobre nosotras. ¿De verdad estás reescribiendo tu testamento?, preguntó alzando las cejas mientras hojeaba una carpeta etiquetada como Planificación Patrimonial. Sí. ¿Gabriel lo sabe? Miré hacia el agua a la luz del sol atrapada en las olas. Aún no. Pero estará bien. Le dejaré algo más pequeño pero real, algo que tenga que manejar él mismo. Sofía sonrió medio divertida, medio orgullosa. Sabes que algunos podrían decir que eso es egoísta. Tomé un sorbo de té dejando que el vapor rozara mi rostro. Si lo llaman egoísta, dije, probablemente sea sano. Rió. Eso suena como algo que deberías bordar en una almohada. Tal vez lo haga, dije. O donaré la tela en su lugar. Trabajamos en silencio por un rato, después de eso el sonido de las páginas girando y las olas lejanas rompiendo contra la orilla. En un momento Sofía extendió la mano y apretó la mía. Lo lograste, mamá, dijo suavemente. Realmente giraste el barco. No del todo, respondí. Solo aprendí a navegar. Cuando se fue la casa, se asentó en su calma familiar. Caminé al escritorio junto a la ventana donde la luz vespertina se derramaba sobre la superficie de madera cálida y perdonadora. Allí abrí mi chequera y escribí la primera donación para el fondo, solo una suma modesta para empezar. La pluma se movió con facilidad, la tinta suave y deliberada. En el margen del recibo, escribí una nota para mí. La libertad no es irse. Es quedarse sin perderte. Afuera el viento había cambiado trayendo el aroma del mar por la ventana abierta. Cerré el libro contable, lo guardé en el cajón y sentí la rara paz de la completitud, la que no depende de disculpas ni aprobaciones de nadie. Cuando las primeras estrellas aparecieron sobre el malecón, susurré una pequeña bendición para mí misma, no para Gabriel, ni siquiera para Clara, sino para la mujer que solía ser. La que seguía pagando y esperando en lugar de detenerse y elegir. Esta vez el silencio no se sentía como vacío, se sentía como propiedad. Había pasado un año desde la mañana en que sellé el último sobre, desde que el sonido de mi propia firma marcó el giro silencioso de una vida. Mérida despertó suavemente ese día a la luz del sol temblando sobre el agua como oro derramado. Me senté en el porche frente al malecón, una taza de té de bergamota calentándome las manos. Las gaviotas gritaban débilmente sobre los mástiles y la marea lamía los postes de madera abajo, con un ritmo que había aprendido a conocer de memoria. En la mesa a mi lado descansaba una sola fotografía. Gabriel, a los 10 años, descalzo en el patio trasero, el cabello revuelto en todas direcciones, una tortuga cuidadosamente sostenida en sus manos. Las esquinas de la foto habían comenzado a desvanecerse, pero su sonrisa no. La miré ahora sin dolor, solo con memoria. Llamaba a veces. No a menudo, no con facilidad, pero las conversaciones se habían vuelto civilizadas, intercambios firmes sobre el trabajo, los hijos de Sofía, el clima. Todavía había espacios entre nosotros, pero ya no se sentían como heridas. Más bien como cercas necesarias pacíficas, marcando dónde terminaba un jardín y comenzaba otro. El viento sopló ligeramente jugando con los bordes del periódico doblado en la silla a mi lado. El titular hablaba de un nuevo proyecto de marina en el centro.
La vida parecía seguía construyéndose sola, sin importar quién la mirara. Serví otra taza de té, el vapor enroscándose hacia arriba en cintas finas que atrapaban la luz. A lo lejos una campana de la iglesia sonó 10 veces cada nota, disolviéndose en el aire tranquilo de la mañana. Tomé un sorbo lento, el calor asentándose profundo en mi pecho. A mi alrededor el malecón brillaba, los barcos deslizándose suaves y seguros por la calma. Por primera vez en mi vida no estaba esperando que nada cambiara, simplemente estaba allí firme, anclada, completa. Y cuando la brisa cambió de nuevo trayendo el aroma a sal y jazmín, sonreí, no por victoria, no por perdón, sino por liberación.